Buenas tardes a todos, mi nombre es María Isabel Picasso Hernández. Actualmente estoy cursando el segundo semestre en la carrera de Producción Industrial de Alimentos dentro del plantel del Cebetis 86 Francisco Villa. Y hoy les vengo a exponer un tema muy interesante que es sobre las tecnologías innovadoras. Estas tecnologías o innovaciones hacen del que sea el mundo un lugar mejor. Estas nuevas y fascinantes innovaciones presentan infinitas posibilidades para que la tecnología nos ofrezca un futuro mejor en todos los aspectos de la vida cotidiana que tenemos como personas. Y hoy les vengo a hablar específicamente de la capa de invisibilidad. Esta capa puede adaptarse a la forma de un objeto al cubrirlo por su exterior, y esta capa de invisibilidad es un elemento muy recurrente en la ciencia ficción. De la idea de la ciencia ficción, que fue la primera en utilizar esta capa, de ahí fue la historia, podríamos decir, principal de cómo nació el origen de inventar una capa que se asemeje, por ejemplo, a la de Harry Potter o a la de otros cómics, y esto lo ha hecho la ciencia. Pero ¿cómo funciona esta capa? Esta capa funciona mediante la luz reflejada, es decir, si viene la luz de un lado, hace contraste con el objeto. Por ejemplo, aquí vemos unas ondas de luz, que las ondas de luz serían la parte anaranjada y la parte azul. Estas ondas de luz van en dirección así y se cruzan con el objeto. Este círculo que logran ver acá sería el objeto en este caso. Estas son las ondas de luz que vienen así, y al hacer contraste con el objeto, o al compactar con el objeto, estas hacen un efecto donde se ve que se mezclan con el objeto. Por ejemplo, si pueden ver aquí los colores, parece que se mezclan, y esto hace que el objeto sea invisible para el ojo humano. ¿Pero cómo funciona esta capa? Pues esta capa utiliza nanoantenas de oro, las cuales son unas micropartículas de oro muy pequeñas que funcionan como ladrillos al formar una pared. Estas partículas van de una en una hasta formar toda la capa. Estas van entrelazadas una con otra y estas hacen la estructura principal de la capa. Y también la superficie de esta capa está diseñada para desviar las ondas de luz reflejada, como vimos en el ejemplo anterior. Aquí se puede ver un ejemplo de un diagrama de cómo sería este efecto en los objetos. Por ejemplo, esto que vemos aquí sería pues la capa de invisibilidad. La parte que está como dorada, esta podría ser las partes de las micropartículas de oro que están componiendo la capa. La parte azul que ven acá serían la parte electromagnética que tiene la capa, ya que estas partículas de oro, junto con otros macroelementos que los veremos más adelante, forman como una esfera o una superficie electromagnética, lo que también hace que tenga esta función. Aquí podremos ver en esta flecha cómo va entrando la luz por esta línea y cómo hace un efecto rebote justo aquí en donde está la capa, y la luz entra de aquí y sale disparada acá, lo que hace que este contraste de luz como que curvea el objeto, y eso lo hace invisible al ojo humano. Aquí tenemos la dispersión de la luz, y esta dispersión de la luz es lo que nos hace que no percibamos los objetos, o más bien que no los podamos ver. Entonces la dispersión de la luz, por ejemplo, si viene la luz de manera recta así, hace una dispersión donde se va para los lados, y esto hace que el objeto quede en medio y sea invisible. Aquí también podemos poner que esto se puede redirigir con ayuda de los metamateriales, que estos metamateriales son materiales creados por el humano. Esto quiere decir que no son materiales que estén como en la naturaleza o así, o que sean naturales por sí solos, sino que el humano mismo los crea, y sin ellos si el humano no los crea, la naturaleza no los puede crear, ya que son estructuras que van compuestas una sobre otra, hasta lograr un efecto visual que solamente el humano puede ver y puede hacer. Aquí tenemos que la misión principal de los metamateriales es modificar el índice de refracción de la luz. Por ejemplo, aquí tenemos un dado que no se alcanza a percibir, y esto sí se alcanza a percibir, pero de manera muy tenue, ya que este dado está constituido por metamateriales, lo cual hace que se disperse en su entorno, y esto haga que se vea de manera invisible, lo cual hace que sea muy poco percible al ojo humano. Aquí tenemos algunas de las aplicaciones
y usos que podría tener la capa de invisibilidad. Por ejemplo, aquí hay una de las mejores aplicaciones que se le podrían dar a esta capa cuando ya esté constituida, ya que ahora es muy pequeña y solamente se ha fabricado como para objetos microscópicos, pero cuando la ciencia avance más y este proyecto ya sea una realidad, esto nos puede servir muchísimo para operaciones del ejército, para que vayan encubiertos en todas sus operaciones y así pues no se logren ver, ya que ahorita solo se camuflajean como con su ropa o así, pero esto nos podría ayudar un montón. Después tenemos la conclusión. En las conclusiones podríamos decir que este avance científico, al concluir o hacerse de una manera ya más preparada que nos alcance a cubrir a nosotros como materia visible o materia no microscópica, esto podría tener una realidad muy buena y un impacto muy bueno en la población, en especial con lo que ya les mencioné antes de las operaciones militares o cosas así, y también tiene ventajas y sus desventajas como todo. En sus ventajas podríamos encontrar eso y algunas otras cosas, y en sus desventajas podríamos encontrar que algunas personas las podrían utilizar mal o así, como por ejemplo para hacer más delincuencia o para ese tipo de cosas. Y ya en la bibliografía tenemos algunos, por ejemplo, esta fue la fuente principal de donde me basé para esta investigación. Esta fue la fuente de la Universidad del Reino Unido y de otras universidades del extranjero donde dicen que ya es real esta capa de invisibilidad. Aquí fue donde me basé para lo de los metamateriales, y aquí también me basé para hablar sobre los metamateriales. Y esto sería todo.